violencia de género, en este caso la violencia contra la mujer. A mí me tocó hablar de algo que es muy común y se me ocurrió subtitularlo como violencia intrafamiliar, víctimas de cuatro paredes. ¿Por qué víctimas de cuatro paredes? Precisamente porque muchas de las víctimas suelen ser amas de casa que se lo callan, inclusive lo esconden ante los hijos, inclusive ante los familiares. Es algo que se mantiene en silencio, callado, y me gustaría tocar precisamente uno de los tipos que son precisamente de violencia, y en este caso de la violencia intrafamiliar. Primeramente la física, que es el provocar el dolor. Hay una moraleja que me gustaría atender en este momento. A lo mejor muchos ya la han escuchado. Se trata de alguien que arroja un plato al piso, alguien que le dice a alguien, arroja ese plato al piso, lo arroja al piso, el plato se quiebra y le dice a la persona, ahora pídele perdón. Pues le pide perdón y le dice, ¿cómo quedó el plato? Pues sigue roto. Así precisamente es el daño que se le causa a una persona. El daño ya está hecho y el pedir perdón no va a cambiar exactamente nada. Así es el abuso físico, así es es un tipo de violencia. Otro tipo de violencia es precisamente el verbal. La palabra escrita como la palabra hablada construye, pero también deconstruye o también lastima, también puede provocar daño. Entonces, el que la persona hable a otra persona tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque precisamente ese daño se queda en la persona. Hay una frase en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 34, en el versículo 3, que dice, porque el oído prueba las palabras, así como la lengua saborea la comida. Eso quiere decir que exactamente las palabras pueden provocar un sentimiento agradable, pero también pueden provocar un sentimiento de dolor o de lastimar a la persona. Otro tipo de violencia que está también tipificado es el psicológico, el daño psicológico, que es precisamente muy parecido al verbal, porque ese llega como algo, ¿cómo se puede explicar? Consciente, pero se queda en el subconsciente, y ese es el que permanece ahí, el daño psicológico, que es el maltrato verbal, que es el maltrato que si a una persona le dices que es de tal o cual manera en forma de insulto, se le va sembrando como una semillita y va creciendo, y esa persona se va sintiendo exactamente de esa manera. Otro tipo de violencia es el tipo de violencia sexual. Hay muchas mujeres que entre comillas, cumplir la obligación que tienen, o ellas creen cumplir la obligación que tienen, y son obligadas a practicar el coito, a veces sin tener placer, a veces por solamente darle gusto al marido, y ese precisamente es un tipo de violencia. Otro tipo de violencia es el aislamiento, que es el que le llaman la jaula de oro. Muchas mujeres son prácticamente encerradas en su casa, no salen más que al mercado tal vez, y eso bajo vigilancia o con el marido o vaya usted a saber de qué manera. Entonces ese es un tipo de violencia también. Me pareció muy interesante lo que la compañera Adriana mencionó respecto a que dice, si te maltrata de verdad sería muy fácil dejarlo. Ajá, nada más que hay un vínculo afectivo, como lo mencionó la compañera Adriana. Es un vínculo afectivo que también se conoce como síndrome de Estocolmo. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Eso no es nada más que algo que se le llama codependencia.
¿Por qué no puedo dejar a mi marido? ¿Por qué no puedo dejar a mi mujer que me golpea? ¿Por qué no puedo dejar la persona que me agrede, que me lastima, que me causa tanto daño? Porque hay una codependencia. Y eso es muy triste. ¿Qué ocasiona, qué puede ocasionar a una persona llegar a ser agresor? Precisamente la psicología lo denomina o lo cataloga como psicópata. La psicopatía es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad, las conductas y el control y la manipulación. Una persona que daña, una persona que lastima, podría ser tipificado como un psicópata. La ex relatora sobre la violencia contra la mujer de la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU, Radhika Kumaraswamy, así más o menos se lee, ella precisamente dice eso, que la gran mayoría de las mujeres ven a la violencia de género como algo tabú, como algo que está escondido, como algo que no se puede platicar o como que lo debes de dejar callado. Tuve yo la oportunidad de entrevistar a una mujer, pues ahora sí que, bueno, antes de la entrevista, sí, está bien, puedes dejarme esa, por favor. Antes de la entrevista, surge la pregunta, ¿la violencia de género solamente en México? Pues no, porque ahora sí que en todas partes se cuecen habas y hay una información muy fidedigna del instituto, un instituto que radica en Holanda, que especifica que el índice es del 23% de las mujeres en un país sudamericano, casi una de cada 4 es objeto de algún tipo de violencia doméstica. Y así también en Europa, una de cada 4 europeas es víctima de maltrato familiar y durante la vida fueron asesinadas víctimas de maltrato. Es que no me gusta leer, pero a ver, les voy a leer. Entorno familiar durante su vida. Bueno, sí, habla de los porcentajes y las muertes en Inglaterra y en Gales. Y las muertes son provocadas precisamente por las parejas. Entonces, es curioso, como dice Adriana, ¿por qué no lo dejas? Pues porque hay una codependencia. Entonces, ¿por qué permitiste que te matara? Pues porque nunca lo advertí, porque estaba tan ligado a esa persona que me lastimaba, que no lo advertí. Y de eso precisamente habla la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle pues a una mujer donde entre lágrimas y risas y suspiros de alivio porque pasó por esa etapa, me platicaba esta mujer cómo había sido víctima del maltrato físico de su esposo. Ella se casó muy enamorada y ella pensaba que los golpes y el maltrato físico y todo lo que conllevaba el maltrato verbal era parte de la vida matrimonial, era parte de la vida del matrimonio. Ella no sabía que eso no era bueno, ella pensaba que era parte ahora sí que de la cotidianidad del matrimonio. Ella relata que su esposo primero empezó a llegar con aliento alcohólico, a ella se le hacía normal, se le fue haciendo cada vez más normal que él llegaba al grado de que llegaba perdido, borracho, y la golpeaba, la insultaba, la menospreciaba, pues le decía que era una persona que no valía, que no tenía valor. Me dijo unas palabras antisonantes que obviamente no voy a mencionar ni quise escribir en el relato, pero sí la subajaba mucho, la golpeaba.